Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todas, a todos. Estamos aquí en este sábado 27 de diciembre de 2025 y bueno, poco retrasados las carreras de fin de año, pero ya estamos aquí. Lo importante es pues la ponente y el tema. Entonces, agradeciendo la paciencia de nuestra gentil, amable y fraterna amiga y compañera, la licenciada Génova Verónica, que nos acompaña hoy con un tema importantísimo. Ella es una mujer que pues anda en todas las luchas, es una mujer activista. En alguna ocasión la tuvimos aquí por el tema de pues la Comisión de Derechos Humanos. Ella quería ser, bueno, compitió para ser titular. Yo creo que era la persona más idónea precisamente pues por toda su trayectoria de lucha, porque aunque ella tiene su trabajo, pues ella se da el tiempo, cosa que luego los que no trabajamos no nos damos el tiempo, pues para andar en el activismo. Entonces ella pues es una luchadora social totalmente de todas las causas, de Palestina, de Venezuela, de Cuba. Entonces ahorita Nicaragua todos, Perú, etcétera, ella nos platicará. Recordemos que estamos pues con este ciclo que se me ocurrió ponerle interacción del poder en el mundo actual, precisamente pues para ver cómo se correlacionan las fuerzas del poder. Pues yo creo que para los males, ¿verdad? Cómo se fabulan ahí los poderes para hacer lo que nos esta mesa de hoy, que es la quinta de este mes. Lo que nos ocupa es las múltiples violaciones a los derechos humanos, y por eso pues estamos aquí esperando que alguien experto precisamente en este tema de derechos humanos nos ahonde sobre este tema. Creo que es muy importante porque pues todas las violaciones que sufren pues los pueblos, tanto el nuestro, ¿no? Aquí en México como en otras partes, como ahorita ella lo menciona, varios países, pues despojos, como recientemente vimos en el tema de las embarcaciones que salían de Venezuela y creo que una también de Colombia, pues asesinados así tal cual por precisamente uno de los que mueve el poder a nivel mundial, que sigue siendo Estados Unidos, y en este caso pues bueno, Donald Trump, ¿verdad? Entonces no solamente las pues amenazas, hostigamientos y demás que comete con los aranceles, sino que pues el señor bueno, no solo él, ¿verdad? Diríamos, yo creo el país, se autonombra pues quien puede decidir quién muere, quién vive, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Porque pues ahora está en el ojo del huracán Venezuela, pero bueno, han estado otros, y pues todo esto se debe pues precisamente a lo económico. Pero entre que son peras son manzanas, pues los muertos, los despojos, los estar saqueando totalmente las riquezas nacionales de los países, y por eso es que es el tema, ¿no? Las múltiples violaciones a los derechos humanos. Y pues sin más que decirles, quiero darle el micrófono aquí a nuestra maravillosa invitada, que pueda ella pues darnos aquí una plática sobre el tema para ver qué nos comenta la especialista. Por favor, Verónica, gracias. Muchas gracias, Angélica. Ya has dado ahorita ruta hacia dónde dirigirme en un primer momento. Agradecer a quienes nos están escuchando y desde sus casas, desde el Facebook de Angélica Cruz. Y comentar primero que efectivamente ahorita un tema que nos tiene muy ocupados a todas las internacionalistas, a todos los internacionalistas, es el tema de Venezuela. ¿Y por qué? ¿Por qué el tema de Venezuela es tan preocupante y por qué es tan importante hablar de él? Bueno, pues justamente porque
Lo que está haciendo ahora el imperio no sucedía en nuestro continente propiamente, sucedía así en Medio Oriente. Ustedes fueron testigos, se han seguido las noticias, los más jóvenes tal vez no conozcan, pero son temas que trascienden a la historia y tienen un efecto en la actualidad. En su momento, el hegemón norteamericano, Estados Unidos y todos los presidentes, no importa si son demócratas o republicanos, ustedes se han enterado cómo masacró en su momento a Libia, a Siria, a Afganistán, a Pakistán, a Irán, a Irak, y así podemos seguir. La lista de nombres es interminable. En nombre de la democracia, destruyeron esos países. Ellos decían que tenían dirigiendo sus países unos dictadores, ¿no? Y resulta que, ¿qué ha sucedido con esos países? Bueno, pues han quedado totalmente destruidos. No obstante que eran países que ya habían abandonado en muchos casos el tema religioso y que permiten la libertad de religión. Es decir, eran países laicos, estados laicos. Bueno, y sin embargo, bueno, han inventado toda una situación, han estigmatizado terriblemente a los musulmanes, a las personas que profesan el Islam, a partir de sus películas en Hollywood, en Estados Unidos, en donde satanizan a estas personas y prácticamente les denominan terroristas, están estigmatizados. Entonces, cualquier persona que acuda de Palestina, del mundo árabe, del mundo islámico, del mundo musulmán, otros países, son perseguidos. Y regresando al tema de Venezuela, ¿por qué es importante? Bueno, porque con lo que refería en un principio, no se había atrevido a hacerlo en América Latina de una forma tan burda. Y ahora, con la llegada de Donald Trump, ya hemos visto, tú referías el tema de que está ocurriendo en mar continental, no es territorio de Estados Unidos, es mar, ¿no? Inclusive dentro del mar, tanto de Colombia como de Venezuela, en esa zona que todavía es territorio de ellos, han asesinado a más de casi un centenar de personas que iban en embarcaciones pequeñas en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos, argumentando que se trataba de narcotraficantes que estaban traficando drogas. Y sin embargo, sin ninguna prueba, sin ningún proceso, lo que dice el derecho tanto nacional como el internacional es que si una persona está cometiendo un delito, lo que tienes que hacer es detenerlo, hacer una investigación. Nunca, en ningún momento, ningún derecho te dice que tienes el derecho para asesinarlo. No puedes hacer eso. Y sin embargo, Estados Unidos lo ha venido haciendo sistemáticamente, lo que ha generado protestas tanto de Gustavo Petro, presidente de Colombia, con el caso de Nicolás Maduro en el caso de Venezuela. Pero solamente ellos no. Toda la comunidad internacional está indignada por lo que está ocurriendo, porque a cualquier país le puede ocurrir exactamente igual. ¿Y qué ha hecho ahora Estados Unidos? Además de eso, se ha quedado ya dos buques tanques llenos de petróleo, de crudo de Venezuela, se ha apoderado de ellos. Y está por un tercero que están ahorita todavía verificando si se vuelve formal, pero también se apoderaron un tercer buque tanque de petróleo. Eso no puede ser, argumentando que es huachicol, habla en términos coloquiales, que es crudo robado, y eso no es cierto, es crudo de Venezuela, que tiene propiedad, que tiene toda una serie de normatividad cumplida para que pueda estar navegando. Bueno, pues se han apoderado de ellos diciendo que es crudo robado. Y sin embargo, ¿qué ocurrió recientemente? Es una noticia del día de ayer. Irán, ¿sí?, incautó, sí, un buque tanque de Estados Unidos, en donde ese efectivamente sí estaba traficando con petróleo de huachicol, ¿sí? Entonces, imagínense, así, ahora están así las cosas. Bueno, y no es que sea una lección para ellos, pero la realidad es que todos los demás países, ninguno está espectador, porque en nombre con esta narrativa, ¿no?, que ya te he dicho que ha impulsado toda la televisión de Hollywood, ¿no?, y muchas otras cosas, bueno, pues pretende seguir soslayando la soberanía, los derechos, inclusive el patrimonio de otros países. Y eso no se va a tolerar. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, muchas abogadas y abogados hemos asumido un compromiso frontal de defensa del derecho internacional
a partir de la invitación que nos hace el presidente Nicolás Maduro a formar parte de los abogadas y abogados de todo el mundo. Yo soy una de las mexicanas que ya ha acudido a esta convocatoria, y vamos a través del derecho internacional defender no solo a Venezuela, sino a toda nuestra región. No es a través de solo marchas, aunque sí se hacen de manera muy numerosa y con miles y miles de personas en las calles en Venezuela, inclusive en México y en otras latitudes, porque las estamos haciendo, esas acciones de movilización de manera simultánea en contra de eso que está haciendo Estados Unidos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos que al rato también Estados Unidos, el pie y la espada está sobre nuestro país, sobre México. Y pues si Venezuela, siendo un país que está tan alejado de él, no tienen el menor reparo en colocar aviones, portaaviones, drones, todo un armamento de guerra, vehículos militares y demás en las costas de Venezuela, aunque les cueste millones de dólares cada día y no emita ninguna bomba de ningún tipo, tenemos esa amenaza también es contra México. Tan es así que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que declarar en ese sentido. Tenemos que fijar posición. Ella lo ha hecho, lo cual es bastante positivo que haya hecho ese pronunciamiento por México, porque además sistemáticamente, independientemente de lo que ocurriera en Venezuela, a México, sistemáticamente el gobierno de Donald Trump lo ha estado atacando. Y ustedes lo han visto. Desde que nos llame enemigos, porque así nos consideran enemigos, eso lo han dicho funcionarios del Estado de Estados Unidos. O sea, no un periodista, no un activista, no. Entonces, si nos consideran enemigos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues justamente realizar acciones de articulación con quien son nuestros hermanos. Nuestros hermanos es Venezuela. Entonces, en esa lucha estamos, en la lucha jurídica, también en la lucha política, porque también las acciones de movilización son relevantes y desde luego por eso es que es tan importante este espacio, porque nos permite interactuar con todo tu auditorio. Pues muchas gracias por esta también, digamos, aparte de la intervención, esta noticia de que están como por parte del derecho internacional, pues defendiendo no solo a México, ¿no? Sino a todos los países que luego son víctimas, que todavía aquí en México podríamos decir, pues la presidenta también lo decía desde que empezó el problema con Donald Trump, con los aranceles, que pues llegó a decir, ¿no? Que como que México era especial, ¿no? Que estaba privilegiado. Pero también por ahí se dice siempre, ¿no? Que aguas con ser amigo de Estados Unidos, porque luego sale peor que ser enemigo. Entonces creo que sí es importante, pues más vale poner a remojar las barbas, ¿no? Remojar las barbas, ¿no? Cuando vemos cortarlas del vecino, porque pues en una de esas que le salgan mal ahí las cosas, pues la pataleta nos va a dar aquí a nosotros el fregadazo de que a ver qué nos pasa. Recordemos también, y lo mencioné la vez pasada con el doctor Alberto Betancourt, que habló del tema de Venezuela, ahorita que precisamente estamos con la experta de los derechos humanos, que pues de pronto se empezó ahí a oír, ¿no? Que había, la Marina de México había rescatado a un sobreviviente de un ataque y bueno, no lo dijeron tal cual en la mañanera abiertamente, ¿verdad? Porque luego no se dicen las cosas claramente. Hasta poco tiempecito, no sé, una semana, algo así, no sé cuántos días exactamente, pues ya se supo, ¿no? Que fue cerca de las costas también de las aguas ya de nuestro país, ¿no? En este caso de Guerrero, ¿no? Entonces, pues ahí está la prueba, ¿no? De que él de pronto dice, bueno, y aparte, bueno, la desproporción, ¿no? De mandar ellos, pues, marina, o sea, militares, armas así contra gente, pues, que no trae armas y que trae una embarcación pequeña, ¿no? Entonces, obviamente sí estamos en riesgo, ¿no? Y pues ojalá que estas acciones que nos comenta aquí la experta,
pues sean, no sé en qué forma, ¿no? Puedan poner en su lugar estas cosas, que no se siga afectando a los países, porque bueno, es un hecho, ¿no? Que Estados Unidos está desesperado por el petróleo de Venezuela, pero pues también, aunque sea Venezuela y esté por allá y haya gente que dice que Nicolás Maduro es un dictador y que le dan el premio a Corina Machado de el Premio Nobel de la Paz, digo, bueno, a pesar de esas aberraciones, pues sea el país que sea, no se trata de que Estados Unidos violente los derechos de las personas, como también el tema de los migrantes, ¿no? Ahí en Estados Unidos, que pues nosotros hablamos de los mexicanos, porque básicamente como que la tomo más que nada con los mexicanos, pero bueno, la gran comunidad latina que hay ahí, que también ese es una grave violación a los derechos humanos de las personas, porque no solamente son discriminados, ¿no? Ya con estas acciones de él, bueno, son perseguidos, son repatriados, son antes, en el periodo anterior, pues también hasta los separaban, ¿no? A los padres de los niños, o sea, bueno, ¿qué tanto vamos a ver de cómo se violan los derechos humanos por Estados Unidos y los países que también pues están con esta dinámica de seguir como peor que cuando empezó el colonialismo, ¿no? Atropellando a quien ellos decidan, no a quien se ponga enfrente, porque no estamos, nosotros sí estamos aquí, digamos, enfrente, pero hay gente que no está enfrente de ellos y de todas maneras sobre ellos, ¿no? A matar, a despojar, a saquear. ¿Qué tanto podemos hacer, Verónica, por favor? Sí, mira, son varios puntos que has tocado muy relevantes todos y cada uno de ellos. Y decir, bueno, pues el derecho internacional existe, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues justamente impulsar las denuncias, ¿no? Las demandas internacionales, en su caso, y en el caso de personas a donde tenemos que acudir, que en el caso de Donald Trump, porque es quien ha ordenado esta situación tan lamentable, pues a la Corte Penal Internacional, ¿no? Al Estatuto de Roma, ahí habla de toda la serie de delitos que pueden cometer las personas que son integrantes de un Estado. Entonces, allá se va ese tema y estamos preparando estas, de hecho ya hay avance en algún sentido porque no hemos dejado de movilizarlos. Es la denuncia internacional, es la demanda concreta, inclusive si el Estado norteamericano en algún momento dado sigue permitiendo, también tendrán que irse en todo caso ante la Corte Penal Internacional de Justicia, como en el caso de Sudáfrica, cuando demanda justamente al Estado de Israel por lo que está ocurriendo en Palestina. Son diferentes competencias, en el caso de uno es para estados y en el caso del otro es para lo que es la Corte Penal Internacional para personas, ¿sí? Son dos diferentes instancias que en ambos casos puede ser impulsada demandas internacionales, denuncia internacional por lo que está ocurriendo. Eso por un lado. Pero por otro, en el caso de México, como tú atinadamente refieres, el tema de la persona que se dice es que sobrevive a este tipo de ataques, bueno, pues evidentemente lo primero, lo más importante cuando una persona es víctima de algún delito, en este caso pues de una tentativa de homicidio muy focalizada, o de ejecución extrajudicial, hablando en términos de derechos humanos, lo que corresponde es primero atenderle médicamente, que la persona sobreviva, salve su vida, su integridad física, psicológica, y una vez hecho eso, pues tomar testimonio de la persona, qué fue lo que ocurrió, qué pasó, porque evidentemente, bueno, ¿tú crees que no es trascendente el testimonio de esta persona, lo que nos pudiera decir que ocurrió, qué estaba pasando? ¿Cómo es que los atacan? Claro, por supuesto que es trascendente. Entonces, es una persona que nos puede inclusive ayudar no solamente a México, sino también, si fuera nacional al caso a México, pero si fuera de otro país, a los estados que están siendo atacados con esta narrativa que va más allá de la narrativa y que se ha traducido en ataques armados, como en su momento
denunció Julian Assange y que le derivó en toda una persecución por años, inclusive encarcelamiento, y ustedes saben, a punto de ser ejecutado si hubiera llegado a la cárcel de Estados Unidos, porque se le estaba dando un tratamiento de terrorista a un periodista que lo único que hizo es hacer público las masacres que estaban haciendo con drones en Irak. Eso fue lo único lo que le costó esa libertad y que impulsó una mujer que muchas veces no se dice y es importante decirlo, quien se encargó de perseguir de esa manera a Julian Assange fue Hillary Clinton, ¿sí? No lo olvidemos porque lo mismo hay videos, no es algo que no sea público, pero quien no lo conozca, Hillary Clinton también persiguió hasta el cansancio a presidente de Libia, ¿sí? Y se burló cuando lo mataron, ¿sí? A pesar de que el presidente de Libia, si algo hizo con su país es justamente velar por los derechos sociales de todas las personas, y sin embargo, por no ceñirse a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de Estados Unidos, fue asesinado, Muammar Gaddafi. Es muy importante que reivindiquemos su nombre y la lucha que hizo por tener un país independiente y soberano, libre de imperialismo. Y regresando al tema, también es importante decir que esta articulación del derecho internacional se está ya llevando a los espacios, ¿sí? Porque eso es importante decirlo. Lo que ha hecho Estados Unidos junto con Israel en el caso de Palestina, al momento de todas estas medidas que se dicta por la Corte Internacional de Justicia y que no están acatando, es intentar decir que el derecho internacional no sirve, pero no. Hay países que en cuanto pisen, ¿no? Y así se han pronunciado abiertamente, en cuanto pisen Benjamín Netanyahu, Yoav Gallant, que es el secretario de Defensa de Israel, o el propio Donald Trump, sus países los van a detener, ¿sí? Es decir, no todo el mundo está tolerando ni va a tolerar que sigan haciendo lo que están haciendo. Si bien es cierto, la Unión Europea sí ha estado sometida, no todos los países de la Unión Europea, porque no olvidemos que en muchas ocasiones el aliado de Estados Unidos puede ser el que detente el poder en un país. Eso no significa que los pueblos ni los movimientos lo permitan. Y tan es así que en el caso de Palestina ha ganado muchísima simpatía a nivel mundial, porque ¿quién se puede alegrar de masacrar a más de 200,000 personas, según estimaciones no oficiales, pero que son bastante posibles en virtud de que están ya con cifras reales documentadas? Hay casi 70,000 personas documentadas de familias que ya no existen. Generaciones enteras, inclusive una familia completa ha desaparecido para siempre, ¿sí? Que las han matado a todas. Pero no olvidemos que abajo de esos escombros, que aún no han sido removidos porque está la cantidad, la magnitud de la tragedia palestina, que están debajo de los escombros. Entonces, la estimación es 200,000 personas. Y entonces, la labor que hacemos los defensores de los derechos humanos es justamente fortalecer el derecho internacional y no seguir con la narrativa de que no sirve. Claro que sirve. Y muchos países se han detenido justamente por la existencia del derecho internacional, con todos esos casos emblemáticos y que siguen presentes. Y ahí están las medidas cautelares que emitió la Corte Internacional de Justicia, algunas pendientes de trámite, pero otras que ya tienen seguimiento, porque tienen seguimiento. Toda sentencia que se emite, toda medida cautelar, que en el caso fue las que dicta la Corte Internacional de Justicia, tienen un seguimiento. No es que yo las dicte hoy en enero y pasa hasta el siguiente enero y no supe qué ocurrió. No, o sea, es un seguimiento y tienen que el Estado que está siendo acusado, tiene que decir, bueno, he hecho esto, aquello, al otro. Y el otro Estado también, bueno, sí o no. ¿Sí me explico? No es nada más de que se emiten y ya nadie se entera qué ocurrió. Entonces, es importante que la gente lo sepa y no dejarse llegar por esa narrativa. A toda persona que yo siempre que tengo contacto y que sé que es víctima de algún delito, de alguna violación de derecho humano, siempre es importante y relevante denunciar. Y tan relevante es la denuncia que yo les podía hablar de algunos informes que emiten los estados cuando son revisados a través del examen periódico universal. Ahí aparecen los números de denuncias.
entonces sí es trascendente y eso se toma en consideración. Y los casos que no se han resuelto, también. Y podemos seguir hablando de las recientes sentencias contra el Estado mexicano inclusive. Ok, ahorita precisamente que tocas el Estado, se me vino a la mente ahorita que estás comentando esto de las denuncias a la Corte Internacional. ¿Cómo funciona? ¿O funciona de las dos maneras? ¿Estas denuncias son generadas por la sociedad común o tienen que ser generadas pues por el gobierno? Por ejemplo, en este caso, el gobierno, pues no sé si fuera directamente de parte de la presidenta o de la fiscalía, no sé, hacia la Corte Internacional y así sucesivamente en los demás países que estuvieran a favor o haciendo estas denuncias a la Corte Internacional. ¿Cómo funciona en el derecho internacional? Por favor. Sí, mira, es entre estados. Y te va a quedar más claro porque tú recuerdas que quien lleva el caso de Palestina no es Palestina. Pues ¿cómo si están masacrándolos? Pero lo hace Sudáfrica. El Estado de Sudáfrica, abogados internacionalistas, expertos en la materia, llevaron la demanda ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel, no Benjamín Netanyahu, a Israel, el Estado de Israel. Entonces, es a través de ese mecanismo entre estados. ¿Sí? Y ya en lo que toca a la Corte Penal Internacional, ese sí es en contra de personas en específico. Llamemos Benjamín Netanyahu, por ejemplo, Donald Trump, así, ¿sí? Entonces son diferentes mecanismos, son diferentes instancias y en el caso de que salga en un momento dado ya la sentencia definitiva por parte de la Corte Internacional de Justicia, quien se condena es al Estado en particular, ¿sí? Por toda la serie de, si se acreditó, que de hecho ya se acreditó, de acuerdo a las declaraciones de Naciones Unidas, inclusive, el delito de genocidio en Palestina. Y se habla, de acuerdo a los que son especialistas y los que somos especialistas en derechos humanos, que el genocidio más grave, fíjate tú, más grave que ha vivido la historia, no es ya del Holocausto, sino el genocidio palestino. Claro. ¿Me explico? Imagínate tú la trascendencia de lo que estamos viendo hoy en estos días. No obstante la existencia de todo el derecho internacional y todos los organismos internacionales y regionales, ya sea del sistema interamericano, del sistema africano, inclusive del propio sistema universal de Naciones Unidas. Entonces, claro que es trascendente y claro que lo que está ocurriendo en Palestina, como en muchos otros casos cuando se emiten sentencias, trascienden a todo el derecho internacional. Y este caso Palestina va a trascender al derecho internacional de manera global. Van a haber modificaciones, tú las vas a ir viendo, van a haber nuevos, seguramente tratados, seguramente nuevas reglas, observaciones generales que son de aplicación para todos los estados. Entonces, imagínate tú, claro que sí, tiene una enorme trascendencia y bueno, lo sabemos quienes defendemos derechos humanos, por eso es que decimos que la mejor defensa es siempre el derecho internacional para dirimir controversias de carácter jurídico, pero sin dejar de lado la movilización, porque esa movilización es lo que nos permite articular muchísimas cosas. Siempre el acompañamiento es fundamental y entonces ante cualquier situación de grave violación de derechos humanos, ante delitos graves, ante crímenes de lesa humanidad, es relevante la movilización. Entonces, invitamos a que se sigan movilizando en todos sus países, como está ocurriendo exactamente en Venezuela. Venezuela se ha sostenido Nicolás Maduro a pesar de toda la narrativa de que es un dictador, a pesar de toda la narrativa de que hubo un fraude electoral y todas estas mentiras que se plagaron, se ha sostenido porque tienen una revolución en las calles. Todos los días hay movilización. Y el apoyo a Nicolás es impresionante. ¿Y por qué lo apoya? Porque les dará dinero, tortas como aquí en México, que decimos que fruits y una gorra. No, es porque ha cambiado la vida de la gente, de las personas, ¿sí? Porque ha trascendido a su espacio inmediato, a su entorno inmediato, y esa persona ha dejado de ser pobre, de ser analfabeta, sí, y de no ser tomada en cuenta. Hoy en Venezuela se toman en cuenta las personas para participar
en lo que se llaman las comunas. Ellos inciden directamente en su territorio, en su presupuesto, en quién va a ser la candidata o el candidato a un cargo de elección popular. Sale de esa zona, sale del pueblo, no sale de una lista de privilegiados o de la clase política. Entonces hay una enorme diferencia. Claro. Y las casas no son como huevitos, como decimos acá, de 40 o 60 metros. Allá las casas, los departamentos son de más de 90 metros cuadrados y se entregan amueblados. Entonces, cuando dicen algunos que no saben, ¿no? Pues si tanto quieres a Venezuela, vete a Venezuela, pues estaría todo dar. Imagínate, ¿quién no quisiera tener un departamento de 90 metros cuadrados? Yo quiero ir para allá. Yo también me quiero ir para allá. Sí, entonces esas son de las cosas que no se hablan, pero que suceden en Venezuela. Y en Venezuela han acabado con el analfabetismo, cosa que muchos países no lo han hecho. ¿Y cómo ha sido? A través de la solidaridad del programa Yo Sí Puedo, que justamente el gobierno cubano, otro pueblo que apoya mucho la solidaridad, ¿no? Con los médicos y con este programa para combate del analfabetismo, impulsar. Entonces, imagínate tú, si no tenemos mucho que aprender de esos países que se han sostenido a pesar de bloqueos económicos, a pesar de que toda la vida Estados Unidos los ha llamado dictadores, ¿sí? Una pregunta que se me viene a la mente en este momento, precisamente con lo del tema de los derechos humanos, de las demandas, como bien me explicas, por ejemplo, se hace de gobierno a gobierno. ¿Por qué? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué, por ejemplo, China o Rusia, que son grandes potencias, inclusive la India, no demandan para solidarizarse, en este caso, con Venezuela, con Colombia, que también ya la trae ahí en el enjuague, con Palestina, que aún sigue ahí siendo perpetrado todo el despojo, ¿no? Que hasta fue el yerno de Donald Trump, ¿no? Para crear ahí un desarrollo turístico. Jared Kushner. Ajá, entonces, ¿por qué? ¿Qué sería lo que tú nos comentas al respecto? ¿Por qué estas potencias no toman esa iniciativa? Creo que, pues, precisamente por la magnitud de lo que son ellas como potencias económicas, inclusive armamentistas, pues serían, yo creo, muy importante, ¿no? Que ellas iniciaran estas denuncias. Creo que eso, o no sé, se me ocurre, podría frenar, ¿no? Más rápidamente que países, pues entre ellos México, ¿no? Que somos más pequeños, tanto en lo económico como en lo bélico. Bueno, en lo bélico yo creo para nada. Y pues, ¿por qué menciono a Rusia, China e India? Pues por aquello, por ejemplo, que se está realizando ya está, no está incubándose, ¿no? Ya está ahí los BRICS. Y pues precisamente este nuevo orden mundial que según se avecina o ya está para hacer el contrapeso o desplazar totalmente a Estados Unidos y los países que colaboran con él en esta hegemonía del poder. Bueno, ¿por qué no ellos también toman esta bandera de solidaridad y de defensa para las violaciones a los derechos humanos? Es que fíjate, tú has dicho atinadamente el nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo un mundo bipolar, claramente. Estamos queriendo transitar hacia un mundo multipolar, pero hoy claramente hay un mundo bipolar, Estados Unidos o China, así, los dos grandes potencias económicas, inclusive armamentistas, militares y demás. No se diga de tecnología, de la internet y de todo este avance tecnológico que en donde ya China está declarado desde 2016 ha rebasado a Estados Unidos. Nada más imagínate, pero no se dice. Pero quienes analizamos esto estamos siempre pendientes de qué está ocurriendo. Entonces, China en el aspecto tecnológico ha desplazado a Estados Unidos. Y tan es así que dice Donald Trump,
cuando de repente ya no quería tocar a algunos chinos allá en su país o gente de Corea, del norte, así, sí, bueno, ¿y por qué no los corre? Pues no, dice que son enemigos del Estado, dice, no, pero es que necesitamos que ellos vengan a que nos hagan los robots, a que nos enseñen su tecnología, a que nos traigan las innovaciones. ¿Me explico? O sea, no son tontos. O sea, en el discurso puede hacer mucho discurso y decir, ah, todos son enemigos del Estado, gringo, de Estados Unidos. Pero la realidad es que los van arropando porque ellos quieren pues, su tecnología, ¿no? Y los chinos, bueno, pues tienen un avance. Y no se diga el caso de Rusia, pero ¿cómo lo están haciendo? Sí hay un pronunciamiento, sobre todo en el caso de la Federación Rusa, ha sido más visible. En los espacios internacionales llega gente de la Federación Rusa. Llega gente de Irán, de Irak, de todos los países, de muchos países que en otros espacios no llegan y llegan apoyando a Palestina, ¿sí? Evidentemente tienen que ser más cuidadosos porque lo que no quieren tampoco es desestabilizar la región. Tú sabes que la región de esa zona es un polvorín, ¿sí? Cualquier cosa puede estallar en otra situación. Pero recuerda muy bien tú, y un caso muy ejemplificativo de eso que te estoy diciendo, es justamente lo que ocurrió cuando empezaron a atacar a Irán, ¿sí? Que seguían haciendo este ataque y que aparentemente todo estaba perfecto y iba a ganar Estados Unidos junto con su aliado Israel, porque Israel es aliado en esa zona. Para eso lo quiere Estados Unidos, para controlar esa zona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Irán respondió con armamento. ¿Y qué pasó? Cesaron. ¿Qué pasó con Israel? ¿No fue bombardeado? Muchos lugares emblemáticos en Tel Aviv, en el centro neurálgico de Oriente Medio, que en ese momento era Israel, fue soslayado. La columna de hierro, esta que toda la vida han dicho, no, que son intocables, quedó en evidencia que no son intocables. Imagínate que porque Irán dijo, yo podía haber seguido bombardeando, pero no se trata de eso, solo quería dar una lección. ¿Me explico? Porque muchos de los países que están ahí, Pakistán, Afganistán, todos, muchos de ellos poseen armas nucleares y tienen un armamento que podría destruir países, ¿sí? Pero evidentemente del lado de ellos no va a ser esa la hegemonía, porque la hegemonía y esta articulación no es como la de Estados Unidos. No lo vas a ver de esa manera. Si tú piensas que vas a ver todo vía atacando, ¿no? Como Estados Unidos, como lo ha hecho el imperialismo de Estados Unidos y sus aliados de Alemania, Francia, incluyendo España, ¿no? Y demás. No va a ser por ahí. Va a ser de otra manera, a través del aspecto económico, que es uno, otro es la solidaridad internacional y sobre todo la construcción de la multipolaridad. Esa es la apuesta que ellos están teniendo porque ellos no buscan hacer una forma de imperialismo como la de Estados Unidos. Ellos quieren que la humanidad, todos estamos por esa ruta, que la humanidad nos hermanemos y dejemos tanta guerra que nos ha hecho tantísimo daño a la humanidad en su conjunto. Entonces va por ahí la ruta, va por ahí el camino y no dejes porque ya por estos días generalmente Vladimir Putin dicta un mensaje que a veces es un poco largo, pero es buenísimo que lo escuchen. Es una conferencia que él da anual, pero también Xi Jinping y también cada uno de los países. India, entre azul y buenas noches. A India le cuesta todavía un poquito más de trabajo porque tú sabes que tuvo mucha alianza con Estados Unidos, pero sin embargo la sociedad hindú, toda la sociedad de la India sí está por una multipolaridad y no olvidemos a Brasil. Brasil, que también forma parte de los países principales de los BRICS, tan es así que la primera letra de la palabra BRICS, Brasil. Brasil también en esta región de América Latina está jugando un papel crucial y en el caso de Brasil ya ha tenido acercamientos con México porque es otro de los invitados a formar parte de los BRICS, como otros que se han ido sumando y que esperemos que dentro de poco también se sume Venezuela y otros países. Ok, Verónica, pues muy buena la plática. ¿Quieres ahondar sobre algún tema en específico? Porque bueno, de violaciones para los derechos humanos tenemos para dar y prestar, pero se me ocurre así como muestra un botón el caso de Israel Vallarta, ¿no? Que sigue ahí. Ahí, por ejemplo,
digo, si tú quieres comentar otra cosa, pero a mí me gustaría que digo, como muestra un botón, ¿no? ¿Qué hay con eso, no? Porque bueno, ya ahorita como que se volvió a bajar un poco la espuma, ¿no? Del asunto, son cosas como que emerge de pronto y se baja. Pero yo digo, bueno, ¿cómo es posible, no? Que podamos estar, inclusive con este nuevo cambio al proceso del Poder Judicial que hubo y que va a haber para el 27 otra parte. O sea, con estos cambios sustanciales, pensaría yo, en lo judicial, con este gobierno, pues no sé, de izquierda, ¿cómo es posible que haya casos como el de Israel Vallarta que siguen ahí? Y que pues simplemente, bueno, como voy a quererle enseñar a dar misa al Papa, ¿verdad? Pero pues simplemente por la tortura él debería estar afuera. Entonces, ¿cómo es posible que pues ya pasó Obrador, él también pues ya, o sea, ya fue, ahora está Claudia, pero finalmente Israel Vallarta sigue ahí preso? ¿Qué hay con esta violación flagrante a los derechos de este hombre que pues por el capricho o pues el enojo o lo que podamos etiquetar de una señora, de una persona, él fue violentado en esa forma? Y quienes colaboraron, pensaría yo, como el mismo Loret de Mola, ¿no? En la filmación, la que fue la productora, ¿no? De la escenificación, que inclusive ahora está en el gobierno actual. Y entonces, ¿cómo es posible que se den estos casos? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde se respetan? ¿Cómo se pueden hacer respetar? ¿Cómo podemos ver el avance real si tenemos estos casos tan emblemáticos? Y bueno, no hablemos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, si nos pusiéramos a enumerar, pues no alcanzaríamos, yo creo que ni la vida para estar comentando y diciendo. Entonces, todo eso se va almacenando. Yo alguna vez he tenido oportunidad de pues hacer alguna demanda y de X, y pues qué te digo a ti, no hay cerros de expedientes. De por sí, aparte de que ya esto ya pasaba hace muchos años, muchos, de los cerros de expedientes, pues ahora no solo se ven los cerros de expedientes, sino que también la justicia. Por eso es la pregunta también, como la perspectiva de una abogada, de alguien que trabaja en la fiscalía, de alguien que defiende los derechos humanos, ¿cómo es posible que haya esa lentitud de la justicia en resolver, sobre todo lo que no tiene que estar ahí, como es el caso de este tema de Israel Vallarta? ¿Cómo se atora esto y cómo funciona? Yo alguna vez que invité a David Peña, que me encanta porque es un hombre guapísimo, y lo digo sin empacho porque es wow, yo me derrito cuando lo veo hablar ahí con Ledesma, que digo wow, ¿no? El conocimiento y demás, pero lo invité para también que nos comentara ahí sobre el tema de los 43, yo creo que ya hace más de 2 años, pero le preguntaba, bueno, ¿cómo hacer, no? Porque pues realmente los derechos humanos, la comisión, digamos, no solo creo la nacional, sino la internacional, que pues, no hay dientes, ¿no? No hay manera de vincular, que realmente son recomendaciones. ¿Cómo hacer para que, digo, lo tomo pues de lo pequeño, de lo individual, de esta muestra, a lo grande, ¿no? Hacia los países como Palestina. ¿Cómo hacer que las violaciones a los derechos humanos se detengan, porque haya una manera, ¿qué sería? Real para, no sé, poner en regla tanto a un país
como a una persona bueno, la señora Zagualas, pues según se murió, pero de todas maneras, mínimo sacar al que está ahí, ¿no? Y pues ya creo casi 20 años, ¿no? No se los devuelves a nadie. Por favor, Verónica. Bueno, primeramente, efectivamente, el caso de Israel Vallarta es un claro caso de violación al debido proceso. A Israel Vallarta le identificamos de primer momento 20 violaciones a derechos humanos. No necesitas acumular 20 violaciones de derechos humanos para que alguien te deje libre. Con la primera es suficiente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿De quién detentaba el poder de las fiscalías? Pues justamente el PRI. PRI y PAN que hicieron una mancuerna terrible para cometer violaciones a los derechos humanos y que tuvo un resabio todavía en la administración actual del presidente Andrés Manuel al ser nombrado Alejandro Gertz Manero, ¿sí? Porque Alejandro Gertz Manero fue una persona que se dedicó a custodiar al sistema. Y cuando yo te digo al sistema, es a la clase política dentro del sistema que cometió delitos que son considerados de crimen de lesa humanidad, como es la tortura, como es la ejecución extrajudicial, una serie de situaciones para someter a las personas y mantenerlas en prisión, a los enemigos del Estado. Entonces, eso se dedicó a hacer Alejandro Gertz. Por eso es que muchas veces pedíamos su salida, porque él lo estaba cumpliendo, ni quería cumplir, ni nunca iba a cumplir los principios de la Cuarta Transformación que muchas personas defendemos y que estamos convencidos que es la ruta, es una de las rutas. No es la única, pero sí una de las importantes para seguir articulando los derechos sociales, la justicia, las libertades y todos los derechos. Y eso se dedicó a hacer Alejandro Gertz. Entonces celebramos muchísimo. Nunca nos ha quedado claro, porque a mí no me quedó claro. Yo estaba haciendo otras actividades justamente por Perú. El presidente Castillo, que es otra persona que liberaron todo el debido proceso para meterlo en la cárcel y estarlo secuestrando como hasta ahorita sigue. Estábamos señalando qué bueno que se fue el señor Alejandro Gertz. No tenía nada que hacer en la Cuarta Transformación, porque él se dedicó a perseguir a sus enemigos, inclusive a temas personales, a meter a la cárcel a la hermana, ¿no? Eso es terrible. Eso tú no puedes hacer a la cuñada. No es posible que tú, siendo servidor público, siendo funcionario público, hagas eso. Estás violando de entrada principios del servicio público, y eso la Contraloría, si fuera real en ese entonces Fiscalía General de la República, te hubiera tenido que dar vista, y fíjate, de manera oficiosa, sin que nadie le dijera, oiga, venga, ¿qué está haciendo ese señor? Tendría que haber dado vista y entrar y iniciarle un procedimiento a Alejandro Gertz Manero vía control interno y además vía servidores públicos. Eso no lo puedes hacer. Y era un muy mal mensaje que lo hiciera, que se tolerara, e que inclusive muchos servidores públicos de la Ciudad de México también participaron y que hoy están detentando un cargo importante en la Fiscalía General de la República, hay que decirlo. Esas cosas no se deben de permitir, ni se deben tolerar, ni se deben de aplaudir, porque muchos se sumaron a esa persecución. Sí. ¿Y qué es lo que requiere la Fiscalía hoy actualmente? Requiere una reforma profunda. ¿Del titular? No solo del titular o de la titular. Hoy está Ernestina Godoy. ¿Pero es suficiente que esté Ernestina? No. ¿Por qué? Porque Ernestina no se va a dedicar a trabajar las carpetas de investigación que se inician por competencia de la Fiscalía General de la República. No lo va a hacer ella. Lo van a seguir haciendo personas en concreto, servidoras y servidores públicos, pero si no hay supervisión, si no hay control, si no hay vigilancia, los casos de impunidad, como bien ha señalado el caso de Israel, que afortunadamente ya salió libre, pero que develó cómo el poder político, empresarial y sobre todo de la comunidad judía, vía Eduardo Margulis, ¿sí? El señor Margulis, Eduardo Margulis, vía ese señor en una venganza personal con sus amigos de la Fiscalía General de la República, le iniciaron una invención a Israel. Le dijeron que era un secuestrador y a Florence Cassés igual al inmiscuyeron. Tú sabes que la detención no fue en el lugar donde finalmente sale televisado, que eso también tuvo que haber violentado el debido proceso y que en automático quien conoce un juez esa situación tendría que haber dejado en libertad.
porque la atención no se da ahí, se da en otro espacio. Hubo tortura televisada, que la vimos todos cuando le pega justamente Eduardo Palomino a Israel, y le dice, bueno, ¿y por qué se queja hoy? Me está pegando, ¿no? Tortura televisada. Y no obstante toda esta convención, porque existe el Comité de Trabajo de Naciones Unidas contra la Tortura y toda la convención y demás, no obstante eso, el señor, como bien dijiste, más de 17 años estuvo en prisión, acusado porque un hombre como Eduardo Margulis, que tenía tanta influencia en la Fiscalía General de la República, le puso el dedo para que lo metieran a la cárcel. Sí. Eduardo Margulis, es importante decirlo, le ha vendido seguridad a la comunidad judía en México. Nosotros no tenemos nada contra la comunidad judía, al contrario, son personas que tan respetables son como cualquier otra persona que vive en nuestro país. Pero en lo que nunca vamos a permitir, ni vamos a tolerar, es que justamente se utilice un aparato de poder, un nexo de poder, una articulación con el poder para cometer violaciones a los derechos humanos. Eso no se va a permitir ni se debe de permitir bajo ningún concepto. Y eso fue lo que hizo Eduardo Margulis, y diciendo que Israel Vallarta era un secuestrador y que iba a secuestrar a un integrante de la comunidad judía. Los integrantes de la comunidad judía, vía él, se movieron para encarcelarlo. Así fue. Eduardo Margulis empezó vendiendo aparatos de belleza, se los vendía a Israel, ¿no? Estos para quitar el vello. Y qué casualidad que después de un tiempo, él le queda mal, no le entrega todos los aparatos, y Israel estaba vendiendo muchísimo. Y él, en venganza, porque dice, pues ¿cómo le cobramos? Yo ya le di tanto de dinero y no me entrega los aparatos, y pues la gente me está reclamando, ¿qué hacemos? Fueron por un vehículo de él, que era también del socio, el hermano de Florence. Y eso fue todo lo que lo hizo enojar. Entonces se va contra él. Pero fíjate tú cómo es que una persona que vende aparatos para depilar, ahora, después de unos años, vende no solo a México, sino a toda América Latina, vehículos blindados, armamento de guerra. ¿Qué te parece? ¿Cómo es que tuvo tanto fructífero un empresario así nada más? ¿Tú crees que de verdad es así? No, los intereses sionistas, no judíos, del sionismo, están en toda nuestra América Latina. También detrás de lo que le está ocurriendo a Nicolás Maduro, detrás de Colombia, de lo que ocurrió en Perú, de lo que ocurre en Argentina, muy visiblemente, están los intereses del sionismo. No lo olviden, porque eso está articulado. Quien está vendiendo mucho armamento de guerra, inclusive a México. En México, exacto. Oaxaca, el caso de Oaxaca, es el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque ellos son personas que se dedican a hacer belicismo. Por eso es que decimos las defensoras y los defensores de derechos humanos que lo que tenemos que atacar es a la industria militar, a la industria armamentista, a la industria de la inteligencia que hace de inteligencia o vigilancia a los que somos activistas y defensores de derechos humanos, para luego vendérselo a quienes nos persiguen. Claro. ¿Sí? Entonces el enemigo es muy claro, es Israel por esa vía. No el pueblo de Israel, no. El gobierno sionista que hace todo esto para asesinarnos, para vigilarnos, para controlarlos y sobre todo para seguir violentando derechos humanos. El caso de Ayotzinapa. Los vehículos que se han empleado en el caso de Ayotzinapa, y lo sabe quien sigue estos medios de Plaza Sansa y todas estas empresas, están involucrados en el caso de Ayotzinapa. Entonces todos los nexos se van articulando hacia Israel. El Estado de Israel tiene nexos muy fuertes con la delincuencia organizada internacional y la Mossad, como decimos también. Si la Mossad fuera tan eficaz, si realmente hubiera gente con mucha dignidad, se hubieran enterado cuando Hamas lanza ese ataque a Israel, que eso iba a existir. Y tan es mentira todo lo que hacen, y son personas tan de doble moral, que qué casualidad que permitieron el ataque que luego justificó todo el genocidio a Palestina. Hay maestros que me han dado inclusive clase que han justificado eso en nombre de la autodefensa, que el Estado de Israel se estaba defendiendo de lo que había hecho Hamas. ¿De verdad es proporcional? Bueno, es que hasta
hasta siquiera pensarlo, no tiene nada de lógica. ¿Cómo te ibas a imaginar que va a decir, bueno, pues como me has matado a 100 o 1000, te voy a matar exponencialmente a más de 100 de lo que tú me has matado? Eso es terrible, o sea, eso no tiene lógica, va en contra de todos los derechos humanos y desde luego la dignidad, porque somos seres humanos. Los seres humanos no somos números, no somos cifras, pero sí te deja muy claro el pensamiento de Israel. Israel, para matar a los palestinos, decían que eran animales. Declaraciones de personas del gabinete de Benjamín Netanyahu, que son animales, que no tienen alma. Imagínate tú. Claro, entonces, si no tienen alma es como el genocidio de México antes de la conquista. También así ocurrió. No teníamos alma, entonces, bueno, pues hay que matarlos a todos porque son cosas. A eso se traduce. Y entonces, claro que el caso de Ayotzinapa es un caso emblemático que sigue sin ser esclarecido debidamente. ¿Y por qué no sigue sin ser esclarecido? Porque parte de los perpetradores son estos poderes formales que han sido intocados. El ejército ha sido intocado tradicionalmente y tristemente la Cuarta Transformación se sumó a esa ruta. Andrés Manuel en ese sentido nos falló. Y lo sabe, lo decimos. Y Claudia, esperemos que ella no lo haga, porque si no la Cuarta Transformación solamente se va a quedar en un eslogan. Cuando hablamos de una Cuarta Transformación, tiene que ser una transformación profunda y eso implica el sistema de justicia, a las fiscalías. Ninguna fiscalía puede seguirse nombrando autónoma, pero siendo designados sus titulares por quien detenta aparato de poder, ejecutivo, legislativo, judicial. Eso no puede ser. Tiene que ser convocatoria abierta, tiene que ser elección. Fíjate tú, ¿qué elección tan importante fue la reforma judicial? Sí. Las personas cuando se enteraron de mi candidatura a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y me decían, ¿a dónde voy a votar? O sea, la gente quiere votar. Claro. ¿Me explico? Es decir, se acabó esto de que yo voy a seguir designando y que la terna, eso es la verdad que lo sabemos quien estamos en estos temas, que sabemos que eso es pura mentira, es puro show. No quiero decir esa palabra, pero al final en eso se traduce. Porque ya está designado quién va a ser. Ya nada más, a ver, bueno, y como que haces una votación y todo, pero ya está designado. Entonces, ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo porque estamos transitando hacia queremos que la humanidad en su conjunto sea feliz. Y no va a ser feliz si seguimos con esquemas autoritarios que detentamos por muchos años un poder que se desvió y que generó tanta injusticia, como el caso de Israel, como el caso de Ayotzinapa, que los padres apenas marcharon, ¿no? Otra vez salieron a marchar y que siguen pidiendo lo mismo del primer día. Quieren esclarecimiento de los hechos, quieren justicia, quieren que digan dónde están sus hijos, porque ellos no se van a conformar y hacen muy bien en no conformarse porque quieren resultados concretos. Y a la Cuarta Transformación está obligada a dar a dar resultados concretos. Y el ejército, si tenemos que seguir señalándolo, hay que seguir señalándolo. Y que entregue los folios de toda la telefonía donde existía la comunicación entre militares y delincuentes, entre policías y delincuentes. Es decir, todo el aparato del Estado estaba facilitándole el trabajo para que la droga llegara a Chicago. La droga que iba en el quinto autobús que los chicos de Ayotzinapa, sin saber, detuvieron para venirse a la marcha del 2 de octubre. Eso fue todo. Era un cargamento de droga que venía en ese autobús. ¿Lo descubrió el Estado mexicano? ¿Lo descubrió el Estado mexicano? No, lo descubrió el GIEI, un grupo de expertos independientes que saben trabajar temas de investigación. Y seguimos esperando ese esclarecimiento y desde luego que vengan todos los involucrados, no es a veces una cartita, a ver, ¿usted qué me quiere decir? No, el Ministerio Público está obligado para esclarecer un hecho delictivo de citar a todas las personas que puedan rendir testimonio y esclarecer un hecho del que estuvieron presentes o que estuvieron de conocimiento. Y llámese Omar García Harfuch, llámese el señor Salvador Cienfuegos Cepeda, llámese el Ángel Aguirre, el Eladio Rivera, todos.
Y desde luego Tomás Herón de Lucio, que está en Israel, qué casualidad. ¿Es casualidad? Yo te pregunto, Angélica, ¿crees que es casualidad? Claro que no. No, sí, totalmente todo coincido contigo. Y bueno, nuevamente te pregunto, ¿algo más que nos quieras aportar? Sí, mira, es importante decirte que cuando hubo la reforma judicial, yo soy, tú sabes, soy maestra en Procuración de Justicia y maestra en Criminología y pues tengo mis más de 25 diplomados. Es decir, soy una persona que permanentemente está estudiando, y no estudiando ahí como en mi mundito, no, estudiando los fenómenos criminológicos y evidentemente las teorías y todo esto. ¿Y qué fue lo que dije cuando llegó la reforma judicial? A lo mejor tú recordarás, porque lo platiqué también contigo, que no era suficiente la reforma judicial, claro, que tendríamos que reformar a las fiscalías, pero además las comisiones de derechos humanos, además a los policías, además inclusive, así es, a las escuelas, a los juzgados cívicos, las clases que se dan, los planes de estudio, los métodos de titulación. Claro. Hoy no podemos seguir teniendo clases de derecho, inclusive de derechos humanos, sin clínicas, sin casos concretos, sin que los muchachas y muchachos lleven los casos, porque pueden dar trabajo comunitario sobre casos emblemáticos. Hay muchísima gente que necesita abogados, pero buenas abogadas y buenos abogados que conozcan las nuevas teorías, no que tengan ahí las malas prácticas de te doy una lana y el asunto avanza. Esas prácticas ya tienen que ser desterradas definitivamente en nuestra vida. Pero hay muchos abogados que siguen con esa lógica. Y esos son, que luego muchas personas dicen, esos son buenos abogados porque ya lo sacó. Oiga, pero tuvo que dar 3 millones de pesos. Pues no importa, pero ya lo sacó. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso ya no puede seguir sucediendo, Angélica. Entonces, claro que la reforma a todo el sistema de justicia es eso. Una reforma a todo el sistema de justicia, no solo el Poder Judicial. Es importante, no hay que soslayarlo. Claro, es positivo, pero no es suficiente. Porque además también es importante decir que lo más importante no era la reforma a que entraran los nuevos ministros de la Corte, sino los jueces que están abajo, claro, porque esos son los casos de la gente común, de la gente como tú, gente como yo, que llega a pedir pensiones alimenticias, que llega por su juicio de divorcio, así, ¿me explicó? Así. Entonces, no perdamos el foco. ¿De dónde tenemos que seguir apretando? Apretando me refiero no que generes tortura, no, apretando las tuercas del sistema para que donde algo no sirve, eliminemos. No tenemos que pasar años y años hablando de un tema, no. Hay que hacer las grandes reformas que requieren nuestra realidad, que hoy tiene nuestro país y que claro que son importantes porque la gente las está pidiendo. Cuando yo planteé recién en Morena el tema de las fiscalías, les dije algo muy concreto. A ver, compañeras, compañeros, estaba una compañera Paula, que escribió junto con Atilio Borón un libro maravilloso para toda nuestra América Latina, para articular acciones de política pública concreta a favor del pueblo. Yo les dije, a ver, compañeras, compañeros, ¿quién es quien inició todos los procesos contra Pedro Castillo, contra Cristina Fernández, contra Dilma Rousseff, contra Evo Morales, contra Rafael Correa, y así empecé a decir? ¿Quién? Inclusive Andrés Manuel. Las fiscalías. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué seguimos sin mirar y reformar a las fiscalías? ¿Qué está pasando? Y sí, como que les cayó el 20, ¿no? Pues claro. ¿Por qué? Porque esos aparatos quedaron en una estructura anteriormente donde eran electas por el Poder Ejecutivo. Era quien vigilaba y que acuerpaba a todos los políticos para que ninguno fuera por ningún motivo molestado, aunque cometiera delitos. Pero eso ya no puede seguir sucediendo. Eso ya no puede seguir existiendo. Y hoy se requiere que quien cometa un delito, no importa quién sea sancionado. Ese es un mensaje muy claro del que lo que importa es la justicia, más allá de la ley. Fíjate, la justicia. Ese es un tema que sigue pendiente en México. Claro. Por eso el tema de los desaparecidos es tan emblemático. Muchas mujeres que lo que te están pidiendo no es quemar a los políticos
que desaparecieron, o los policías que desaparecieron, los militares que desaparecieron a sus hijos. Ellos lo que están pidiendo es justicia, es decir, que les digan dónde están. Algo muy concreto, muy simple, aparentemente. ¿Dónde están? Ok, ya se los llevaron, ya los torturaron. ¿Dónde están? Queremos saber dónde están sus cuerpos. Es elemental justicia. Y desde luego, como el caso retomando el caso que ahorita referiste a David Peña, el caso de nuestra querida Norma Esther Andrade, mamá de Lilia Alejandra Andrade, que recién el Estado mexicano, tú lo escuchaste recién en estos días, el Estado mexicano fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos en contra de Lilia Alejandra García Andrade, por no respetar o por no hacer todo lo posible por prevenir los feminicidios. Por eso el Estado mexicano, también lo debe recordar, el Comité CEDAW, que es el órgano encargado de vigilar que todas las políticas públicas y todo lo que se emiten sentencias contra un Estado se cumpla. ¿Qué dijo la CEDAW en el caso de México en materia de feminicidio? ¿Qué dijo en el caso de violencia contra el género? Que sigue el Estado reprobado, quedó reprobado, imagínate, con todas esas reformas que se han hecho. ¿Por qué? Porque no ha sido suficiente. No se trata, Angélica, de iniciar 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 carpetas de investigación de violencia familiar. No, o sea, sí hay que iniciarlas por las denuncias, claro, pero ¿es suficiente? No, tiene que haber una reforma profunda al sistema de relaciones, de cómo nos estamos relacionando como seres humanos, desde casa, desde temprana edad, desde que eres niñita, niñito, desde chiquito, y que tengas seguimiento, que tengas psicólogo, que tengas atención, porque nadie va a cambiar a una persona si tú la sigues dejando crecer, es una persona violenta y es un futuro asesino o es un futuro asesino serial. Desde chiquito puedes darte cuenta con las conductas que despliega qué personalidad tiene. Entonces tienes maneras de controlar eso, pero si tú no haces nada y sigues permitiendo todo esto, bueno, pues por eso tanto feminicidio, por eso es tan simple que cualquier hombre que tenga, evidentemente tienen más fuerza que nosotras, muchas de las mujeres, muchas ocasiones, pues nos puedan agredir, claro. Y si tenemos un sistema que no sanciona, porque además esas carpetas que se inician no tienen todas una sanción eficaz quiere decir que no trascienden a la vida cotidiana de las víctimas, ¿no? Y la víctima termina saliendo a los domicilios y el esposo o la pareja, sin mayor problema, sigue en libertad. Pues, ¿qué clase de sistema estamos construyendo? ¿Me explico? Claro. Entonces, claro que hay puntualizaciones muy concretas, hay cuestiones que tenemos que atender y eso es lo que nos va a permitir ir avanzando como sociedad. Dice Alessandro Barata que, y lo dice muy claramente, todos los criminólogos que hemos aprendido de él, lo sabemos, que el caldo de cultivo de la criminalidad es la impunidad. Entonces, queremos que un delito se siga dejando de cometer, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, feminicidio y el que quieras extorsión, ahora que está tan de moda con tanta extorsión a todo mundo, sí. Atiende el tema de impunidad, es decir, ejercita acción penal en contra de las personas que cometen esos delitos. No importa si son militares, no importa si son marinos, no importa si son tus hermanos, si son tus hijos, si son delincuentes, hay que ejercitar acción penal y sancionarlos. Pues muchas gracias, Verónica. Yo nada más como un brevísimo comentario te diría, puntualizar ahí donde dices que pues desde casa, ¿no? Desde el núcleo familiar hay que ver las personalidades luego de los hijos, hijas, porque desgraciadamente sí, los feminicidios es un tema grave, importante, que pues desgraciadamente en nuestro país resalta totalmente, es algo que no se ha podido controlar y creo que sí viene desde los hogares, ¿no? Pero también está una, quizá pequeña, pero no por eso deja de ser importante. Y yo me imagino que tú como abogada y en la Fiscalía y Defensora de Derechos Humanos, pues sabrás de algunos casos por ahí. También hay mujeres mentirosas que utilizan la ley penosamente
en esta efervescencia pues las mejoras legales para proteger a las mujeres, también las mujeres en veces utilizan estas herramientas, estos aparatos de justicia para violentar al varón por ser hombre, porque como ya se da por hecho que pues siempre el hombre es el violento, el que puede matar o violar y demás, desaparecer, y que por lo regular en la mayoría de los casos pues es la pareja, también las mujeres ejercen una violencia velada, diría yo, y velada pues porque es disfrazada, ¿no? En que son las víctimas siempre, y no, penosamente, mujeres y hombres podemos ser violentos y podemos ser pues agresivos, y también esto creo que es tema social, ¿no? De que en los núcleos familiares, pues también las mismas familias, en vez de proteger, como ahorita dices, bueno, aunque sea algo mío, como dice por ahí en la Biblia, ¿no? Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo; si tu brazo derecho te es ocasión de pecado, córtatelo, pues igual, ¿no? Aunque sea la hija, ¿verdad? Pues penosamente, si vemos por ahí algún caso de una hija que está agrediendo al marido o va y lo denuncia con falsedad de testimonio y demás, y la orden de restricción y la persecución, porque hay una persecución actualmente sobre el que violenta a una mujer. No te piden pruebas, eso es lo curioso, por eso me encanta ahorita que mencionas que se necesita un cambio total a toda la zona, no una reforma, sería una nueva forma, que quería yo decir, de esto de un nuevo sistema de justicia, donde seas hombre o mujer, vas y denuncias, pero antes de ejecutar una orden de aprehensión, de restricción, pues también qué pruebas tiene la persona que acusa, sea hombre o mujer, porque no podemos dar por como hace rato mencionabas, pues la comunidad judía pues tiene negocios y no por eso podemos satanizar, ¿no?, a los ricos, extranjeros o no. Lo que hay que poner en contexto es que seas pobre o rico, seas mujer o seas hombre, seas blanco, seas negro, seas indígena o seas extranjero, no sé, todas y todos tenemos posibilidad como seres humanos de violentar los derechos humanos de otra persona, inclusive de los mismos hijos, porque luego los hijos también son utilizados como un arma en contra del papá. Y esto, y me consta, la ley no lo corrige, sí, lo cultiva, o sea, por ejemplo, hay padres que ya no ven, y tenemos por ahí unos casos, en algún punto te comentar, de hecho una amiga, en fin, su hijo, pues la mamá dice, me hizo, me deshizo, igual contratas abogados efectivos, ¿no?, teniendo cómo pagarlos, y pues ya, el padre ya no ve a los hijos. Y muchas veces se piensa, o generalmente pensamos la sociedad, que los hijos, el mejor lugar es con la madre. Pero en veces, si la madre es una mujer que manipula y miente a la autoridad y a quien se pueda, también les hace daño a los hijos. Entonces, la justicia actual no contempla esa posibilidad de que, bueno, sí eres mujer y eres madre, pero bueno, ¿dónde están las pruebas? Y además, primero, así como tú quieres proteger a tus hijos, nuestra obligación sería también protegerlos, no solo de quien tú dices, sino vamos a revisarte a ti, que eres la agredida, cómo estás, cómo es tu vida, cómo es ¿no? ¿Cómo están esos niños? No, se da por sentado que están bien porque están con mamá. Entonces sí, pues digo, son temas que vienen desde la familia, que tienen que ver igual con salud mental, ¿no? Que también luego tenemos por ahí nuestras oscuridades, pensaría yo, ¿no?, aún como mujeres. Y muchas veces
somos también caprichosas como los señores y decimos, bueno, este no hizo lo que quiere o no sé, X, y pues sobres, ¿no? Ahorita Sí, te la sí, dejo de ir la ley y los hijos penosamente pues son víctimas, son más bien, aparte de que el tipo sea la víctima, digamos el hombre, pues las víctimas al final del día o al final de cuentas, ya cuando crecen con estos traumas, pues vienen a ser esas criaturas. Entonces ahí vamos replicando, ¿no? Problemas y problemas generacionales. Por favor, Verónica. Sí, sí, mira, primero decirte que efectivamente no todas las personas agresoras son hombres, ¿no? También hay mujeres, claro. Y de hecho es un tema que el feminismo está atendiendo, no creas que no, porque parte de las cosas que yo siempre decía, bueno, pero a mí en ocasiones me ha agredido una mujer, ¿no? ¿Y qué? Me desconcertaba porque yo decía, bueno, pero si es mi par, ¿cómo me agrede mi par? ¿No? A ver, ¿cómo estuvo eso? Y el feminismo guardaba silencio, debo decirlo. Okay. Pero ahora ya son temas que se están tocando justamente porque, bien refieres tú, ya los índices nos están diciendo que también las mujeres son agresivas y también son agresoras. Y en muchas ocasiones, tú sabes, por eso del machismo, yo lo observé por lo menos en los 3 años que estuve en la Fiscalía de Procesos, que los hombres cuando eran agredidos por sus mujeres, ellos les daba muchísima pena hablar de eso. Sí. Muchísima pena. Bueno, te lo contaban y estaban todo el tiempo así, de verdad, me estaban contando las cosas y agachados. Y los hombres escuchaban pues como que desconcertados y les decían chillones, mariquitas, maricones, bueno, una cantidad de mandilones, una cantidad de cosas terribles. ¿Por qué? Porque nuestra cultura está muy introyectada al machismo y que solamente quien debe de llevar los pantalones y quien debe disciplinar y violentar es el hombre. Pero no es cierto. Eso también es una realidad. Y sí, se llama violencia vicaria, querida Angélica. Sí se está estudiando, sí se está analizando y desde luego, para que tú dejes hoy en día a un niño, a una niña, a un niño con uno de los progenitores, llámese papá o mamá, se hacen estudios psicológicos. Si en un momento dado los resultados nos arrojan que la mamá no es apta, no obstante que tuviera el niñito una dependencia no solamente de edad, sino de diverso tipo, hace la mamá, se saca de ese núcleo. Sí lo hacemos. La ley vicaria, ahorita nos explicas cómo va. La violencia vicaria tiene que ver justamente con eso. Violencia vicaria, así se llama, violencia vicaria, y que justamente, tú lo has dicho muy bien, cuando alguien utiliza o instrumentaliza a su hijo para hacerle daño al otro, no lo hace directamente el papá, utiliza al menor por la situación que tiene, ¿no? Que todavía no tiene las herramientas suficientes, y entonces si le dicen, no, es que, imagínate toda la escena que se pone a llorar y llorar y llorar la mamá, y le dice, no, que su papá le hizo tal y tal cosa y demás, y el niñito pues está asertivo, quiere a la mamá, quiere al papá, pero le está diciendo cantidad de cosas todo el tiempo sobre la persona. Eso es violencia vicaria. Se llama violencia vicaria, así es, porque está instrumentalizando, está cosificando al niñito, a la niñita, para hacerle daño a la otra persona, al otro progenitor. Eso así se llama, está estudiado y desde luego que se atiende tanto por lado de las fiscalías, en los centros de justicia que ya tenemos hoy, centros de justicia, esperemos cada vez sean más, que exista uno por delegación, ojalá que eso ya suceda dentro de muy poco, pero también por los tribunales. O sea, se hacen estudios para ver con quién se va. Y si en un momento dado se equivocó, porque los jueces son seres humanos, las juezas y los jueces son seres humanos, bueno, pues también hay maneras de remediar. O sea, no es un destino que tú antes decías, no, pues como es la mamá y el niñito tiene menos de 10 años, a ver con la mamá. No, hoy no es así, justamente porque la perspectiva de género, que no solamente es mirar intereses de las mujeres, sino también de otros integrantes, de otras diversidades, está vigilando eso, que eso sea de acuerdo a lo que sea el interior superior del menor. Así se existe ese principio y se atiende eso por encima de muchas cosas. Interior superior del menor, del adolescente, de la niñez. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos, porque además es lo que hacemos, proteger bienes jurídicos de las personas que sistemáticamente han sido vulneradas. ¿Quiénes? Los niñitas, las niñitos.
¿Por qué? Porque dependen de alguien para seguir desarrollándose, para sobrevivir, para comer, para todo, protección. A diferencia de los animalitos, los seres humanos requerimos una buena cantidad de años de estar bajo el seno de nuestra familia, de nuestros padres. Así es. Y entonces, claro que el derecho mira todo eso y la perspectiva de género y las acciones afirmativas y una serie de regulaciones, la política pública va avanzando, no es estática. Por eso es que yo te decía que el Estado mexicano fue reprobado en esa materia, porque se piensa que es suficiente conocer leyes, entregar cartillas, que yo no soslayo el tema de la cartilla, que se entregó a todas las mujeres, pero no es suficiente. Hay mujeres que yo he tenido frente a mí, que les pregunto, oiga, ¿y qué hizo? ¿Por qué la violentaron? ¿Y por qué le hizo esto? ¿Con quién acudió? Pues es que no sabía a dónde acudir. Entonces no puede ser que en México siga habiendo ese tipo de respuestas por parte de la sociedad en común, la común, que no sabe ni siquiera a dónde ir, a qué teléfono llamar para que una patrulla llegue. Eso no puede ser. ¿A dónde acudir? ¿A qué centro? ¿A dónde debe acudir a denunciar? Así es, exactamente, lo has dicho muy bien. Y si es que llega, muchas mujeres que son víctimas de violencia ya no llegan. Y hablo no de mujeres como tú, como yo, ya mayores, incluyendo niñitas. Niñitas que hoy están siendo desaparecidas, que están siendo tratadas, que están siendo abusadas inclusive por sus padres, por sus hermanos, por su familia, por gente cercana, un vecino, un compañero de la escuela, su novio. ¿Me explico? Entonces, claro, tenemos que mirar en su conjunto a la sociedad y hacer política pública y articulación de muchas cosas a partir de realidades. En la medida que no lo hagamos así, vamos a seguir siendo reprobados. Por eso México fue reprobado. Pero bueno, estamos intentando que eso cambie. Para eso estamos las criminólogas, para eso estamos las personas que amamos nuestro país y que queremos transformarlo. Pues muchas gracias, Verónica, por todas estas pues cosas. Bueno, probablemente habrá gente, ¿verdad?, que ya sabía de los temas, pero pues para quienes no estábamos enterados, por ejemplo, esto de la ley vicaria, bueno, violencia vicaria, pues pues sí son cosas muy, muy enriquecedoras, creo, que nos hagas favor de comentarnos. Y pues bueno, siempre tratando de que nos vengas a traer cosas que tengan que ver con los derechos humanos, con la ley y demás. Yo ahorita, bueno, no sé si tú algo más quieras comentar, si no, pues ya iríamos cerrando. Les quiero volver a pedir que se suscriban a este canal, SIC Tertulias. ¿Para qué dirán, verdad? Bueno, pues para poder transmitir directo desde YouTube, porque yo mi programa lo hago desde mi teléfono y no me permite más que con 1000 suscritos y no llego ni a 400. Es gratis y pues no les cuesta nada mantenerse ahí suscritos, no les afecta. Pero creo que sí les beneficia, no la suscripción tal cual, esa me beneficia a mí, pero les beneficia escuchar a gente como nuestra ponente de hoy. Pues, digamos, le hicimos ahí un collage de preguntas, ¿no? Desde las cosas que tienen que ver con género, con violencia, lo internacional, ¿no? Los países, cosas actuales como lo de Venezuela. Y bueno, temas por ahí que teníamos como que, bueno, tenemos todavía ahí, ¿verdad?, atoradones, aunque haya salido el Vallarta, pues de todas maneras queda ahí el tache, ¿no?, para el sistema, o la tardanza, la dilación, y lo de los 43. Entonces, creo que fue bastante enriquecedor su oportunísima intervención sobre la violación múltiples violaciones a los derechos humanos, en estos temas que finalmente todos tienen que ver, creo, con un eje importante que es el dinero, ¿no? Y el poder, porque quien tiene dinero, pues tiene poder de comprar conciencias, de comprar inclusive policías, ¿no?, para hacer cosas. Entonces, sí, desgraciadamente todo tiene que ver con el poder y eso es lo que corrompe, pues el dinero, ¿verdad? Luego, eso es lo que nos lleva a cometer, pues, violencia contra nuestras otredades. Yo agradezco muchísimo
estés con nosotros. Estamos nuevamente aquí en nuestra sede, que ya conocen muchas y muchos de los ponentes que nos han hecho favor de participar. Y bueno, agradezco puedan compartir estas mesas de análisis de este ciclo, porque creo que son muy importantes. Creo que volveremos a recibir la presencia aquí de nuestra licenciada en Derechos Humanos. Y si ella nos quiere comentar algo más, yo les agradezco y les deseo que pues cierren este año pues con reflexiones a lo mejor de cómo estamos socialmente. Creo que es buen momento el fin de año de reflexionar en que necesitamos, siempre creo lo comento, reorganizarnos, reunirnos, compartirnos cosas, inclusive como estas pláticas de aquí de la maestra. Imagínense que ahorita tuviéramos aquí a mucha gente participando con preguntas y eso. Entonces, ojalá que pudiéramos retomar esos espacios desde, no sé, donde nos presten o en algún lugar donde pueda uno irse reuniendo, reactivarnos como sociedad, porque aunque la gente está feliz con el nuevo gobierno, pues creo que no debemos de olvidar que hay pendientes. Y uno de los pendientes es lo que ahorita nos comenta aquí nuestra invitada, Génova Verónica, precisamente es picarle ahí las costillas a los que hacen las legislaciones, ¿verdad? Para que tomen en cuenta estas reformas importantes, pues al Poder Judicial, porque no basta con cambiar o sea, bueno, este es corrupto y lo quito y pongo uno más, más honorable, más ético. No, porque pues lo que ya está escrito, que es la ley, lo que luego está medio enredado y detalles que van, pues no acabaríamos, pues todo eso hay que atenderlo, ¿no? Cómo se están llevando las cosas, cómo se hacen los procesos, cómo se atienden, y pues para eso necesitamos reunirnos y tener participación pues de los que tienen las afecciones para que las lleven a los especialistas, por ejemplo en este caso que estamos hablando de derecho y de derechos humanos, pues a gente como la compañera, ¿no? Para que ella también ya en base a su conocimiento y las demás gentes que con ella participan, organicen cosas y llevarlas como iniciativas, propuestas, iniciativas de ley, ¿no? Y picarle ahí, ¿no? A las movilizaciones, al insistir, para que se cogobierne, ¿no? Con nuestros representantes. Porque pues penosamente luego, ahorita, pues vemos en esta nueva gobierno de la 4T, es como que difícil entrar al Senado y a la Cámara de Diputados, a menos que alguien por ahí te mande, o sea, a decir a los de la entrada. Entonces, pues no están tan cerca nuestros legisladores. Para vernos y acercarnos a ellos, pues está como en chino. Yes. Entonces, pues ¿cómo vamos a acercarles una iniciativa de ley si no podemos acercarnos a ellos? Si quiere entrar. Exacto, ni entrar, ni acercarnos, ni nos dejan, ni los de la entrada, ni los de adentro, nos batean. Y bueno, no se diga, los legisladores pues nunca tienen tiempo, ¿verdad? Se la pasan bote y bote. Pero, ¿y el pueblo? ¿Verdad? ¿A qué horas puede acercarse y decir, mira, queremos que hagas esto, te estamos proponiendo, nosotros te ayudamos en tal cosa, etcétera? ¿Qué nos comentas, por favor, Verónica? Sí, bueno, primero todo agradecerte la oportunidad de dialogar contigo. Me encantó el diálogo, que pudimos revisar varios temas. No debemos dejar olvidar el tema de Perú, que tenemos al presidente Castillo encarcelado, el presidente legítimamente electo por la mayoría que le ganó una derecha fujimorista que por años gobernó Perú. Bueno, llegó un maestro rural de las rondas campesinas, una persona sencilla pero con alta sensibilidad, que quería transformar a su país. Y no olvidemos también a la compañera Betsy Chávez Chino, que sigue en la embajada esperando el salvoconducto de Perú, y que México afortunadamente le permitió o le autorizó el asilo. Es importante no olvidarlos,
porque son compañeras, son compañeros de lucha que el único pecado que cometieron fue querer transformar su país y mirar a su pueblo para mejorar su calidad de vida, su dignidad humana, sus derechos. Por eso están encarcelados. Entonces no podemos olvidarlos y bueno, pues mandar un saludo a todas las compañeras y compañeros de América Latina que estamos articulados a nivel internacional, desde luego también con Perú, y que seguimos luchando por transformar nuestros países. Y decirte, Angélica, que esto que tú acabas de referir es muy cierto. Ningún gobierno, la lección que nos está dejando ahorita, el viraje que está dando América Latina hacia la derecha, es que no podemos alejarnos de los movimientos sociales del pueblo. Claro. Nadie tiene el poder permanentemente, ni absolutamente, lo cual es maravilloso. A ningún partido político, a ninguna corriente política le puedes dar el todo el poder porque se pierden los contrapesos. Y cuando se pierden los contrapesos, hay excesos y hay enemigos. Los del otro lado, los que no están conmigo. Eso no puede ser. Debemos de romper con esa estructura de que somos enemigos, somos adversarios, tenemos diferencias, pero con el diálogo siempre podemos llegar a acuerdos, siempre. Las movilizaciones que hemos tenido en el país, muchas de ellas, no todas, algunas se han utilizado políticamente, tú sabes, la derecha los ha ocupado. Pero hay muchas causas legítimas, claro, hay muchas causas legítimas. ¿En dónde tiene que estar la Cuarta Transformación, Morena y todos los partidos, el PT, todos los aliados a la Cuarta Transformación? Con ellos. Claro. No es posible que tengamos hoy un diputado, Pedro Aces, ¿no? Ricardo Monreal, algunos que ven a Morena, incluyendo a Dan Augusto, que otro coordinador en el Senado, y así por ahí otros, ¿no? Que están haciéndole mucho daño a la Cuarta Transformación a partir de prácticas que son propiamente del PRI, de autoritarismo, en donde se alienan, por ejemplo, en el caso de Pedro Aces, al Estado de Israel, pero además, siendo un representante que llega por el lado obrero, no representa a los trabajadores y que se opone a la ley de las 40 horas, donde todos los trabajadoras y trabajadores trabajemos solo 40 horas a la semana. No es posible. Entonces, esas personas no tienen nada que hacer en el proyecto. Esas personas tienen que salir y así, si hubiera otros compañeras y compañeros en los demás partidos políticos, la invitación es a que toda la militancia, ya incluyendo a la sociedad, los haga que salgan. Claro. ¿Por qué? Porque no por unas personas se va a destruir todo un proyecto que ha costado años. No es un proyecto exclusivo de Morena, es una lucha